Las funciones es normal que se le atragante a cualquiera que no ha hecho nada de desarrollo, es decir, nada que tenga que ver con la programación o incluso con la ofimática, ¿vale? Porque hay gente, por ejemplo, que si ha utilizado las hojas de cálculo, pues sí que posiblemente haya utilizado en un momento u otro las funciones. Pero a todo aquel que no haya programado nunca o no haya hecho hojas de cálculo, pues lo lógico es que las funciones le cuesten. Así que vamos a ver si hoy podemos resolver al menos la mayoría de las dudas, y si no, vuelvo a repetir que tenéis el foro para preguntar todo lo que quede hoy sin aclarar. Y lo primero es el concepto de qué es una función, ¿vale? Y una función es lo que hay aquí dentro, que es esta caja negra donde alguien ha hecho algún algoritmo, algún programita, que a nosotros no nos hace falta saber cómo está hecho, simplemente lo que tenemos que hacer es saber utilizarlo, ¿vale? Entonces hemos dicho que una función va a tener un nombre, porque tendremos que decirle que se ejecute y tendremos que decirle que se ejecute con su nombre. Y además va a tener unos valores de entrada, unos parámetros de entrada, ¿vale? En este caso, pues la función a la que hemos llamado power necesita dos valores, que serán estos dos, ¿vale? Es decir, en ese orden, ¿vale? Le hemos dado el 3 y le hemos dado el 2, empieza a hacer lo que hay por dentro. Fijaos que no nos interesa cuál es, en qué está hecho siquiera el programa o qué tipo de instrucciones hay ahí dentro. Lo que sabemos es que algo hace con este 3 y este 2, y evidentemente hay que dárselos en ese orden, ¿vale? Porque es lo que necesita. ¿Para qué? Para decir, vale, pues el resultado de ejecutar esta función es 9. En este caso, la función lo que hacía era pues 3 elevado al cuadrado. Es una función sencilla que podemos utilizar, ¿vale? Luego habrá funciones un poco más complejas, pero cualquiera de las funciones es el mismo concepto que tenemos aquí, es decir, una caja negra con un nombre al que le enviamos normalmente una serie de valores a través de los parámetros y nos devuelve un resultado. Si os fijáis, antes, en lo que es la sentencia, ponía select power 3.2. Al ejecutarse ese power, lo que hacemos es sustituir la función por su valor. ¿De acuerdo? Hasta ahí, eso es una función. Tan fácil y tan difícil como eso, ¿vale? Es más fácil explicarlo que luego empezar a manejarlo, que también empezaremos ahora a manejarlo, ¿vale? Pero lo primero es que haya quedado más o menos claro que cualquier función es algo que está programado, algo que le han dado un nombre para que nosotros lo podamos utilizar, enviándole los argumentos que necesiten, y recibimos a cambio un valor de retorno, un valor, en este caso, el 9. Si eso está claro, podremos continuar entonces. Eso es una función en general, una función que vale, una definición que vale incluso para las hojas de cálculo, ¿vale? Que también cada función tiene su nombre, que también cada función tiene sus argumentos y que devuelve un valor en una celda en el caso de las hojas de cálculo, o si habéis empezado ya con algo de clases en Java, si alguien lo ha empezado a leer, pues con los métodos, que también son es el mismo concepto. Vale, entonces, en bases de datos, ya sabemos que se pueden utilizar por ahí en hojas de cálculo y en programación, pero en bases de datos. Dice que las utilizaremos dentro de expresiones, y lo normal es que si estamos utilizando bases de datos, lo normal es que sean datos de nuestra base de datos, lo que utilicemos como argumentos para nuestras funciones. ¿Y de dónde sacamos los datos para dárselos a la función? Pues lo normal es que sean de valores de columnas, ¿vale? Y luego, en algunos otros casos, pues serán variables o constantes. Variables nosotros no vamos a utilizar, así que o valores de columnas o valores constantes, que también hay veces que los utilizaremos. ¿Y para qué servirán? Pues más adelante veremos que pueden modificar la información original. O también mostrar una información
o una variante de la información que existe en la base de datos, aunque no modifiquemos los datos, pero sí que los podemos mostrar de manera distinta. Y ofrecer información sobre un dato. Para eso lo vamos a utilizar. El dónde, pues de momento, fijaos que solo nos falta, de las cláusulas que hemos utilizado hasta ahora en las tutorías, solo nos falta una. Es decir, las funciones no las podremos utilizar en el from, que es donde indicábamos de qué tabla vamos a sacar los datos. Pero podemos utilizarla en el select, o podemos utilizarla en el where, o podemos utilizarlas en el order by. De cualquiera de las tres, en cualquiera de las tres cláusulas vamos a poder utilizar esas funciones. Funciones hay de muchos tipos, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo aritméticas. Las funciones aritméticas serán las que trabajan con datos de entrada que son números. Por ejemplo, si yo tengo valores que pueden ser positivos o negativos, ¿vale? La primera es la de la función absoluto de un valor numérico. Y dice que devuelve eso, el valor absoluto. Le da igual si son números positivos o negativos. Luego tenemos el ceil, que lo que hace es devolver el entero mayor o igual que el número que le hemos dado. Se supone que le podemos dar valores decimales y entonces nos devuelve el entero, es decir, aquel sin decimales, que es mayor o igual que Sn. ¿De acuerdo? El floor, en cambio, es el menor o igual que el valor numérico que le hemos dado. El resto, este lo veremos más adelante, que es el cual que sirve para los valores null. El power, que lo acabamos de ver, fijaos que cada una de ellas me dice si necesita un solo argumento o necesita más de un parámetro, ¿vale? Y algunos, como el round, necesita al menos un argumento, pero luego puede llevar opcionalmente, que por eso están los corchetes, opcionalmente puede llevar otro parámetro indicando, en este caso el round lo que hace es redondear. Pues si yo quiero redondear al entero, solo hace falta que le envíe el número, pero si quiero redondear a la centésima, pues le pongo aquí, 2, y me redondea a la centésima. ¿Vale? Entonces, lo que sí tenemos que saber es cuál es el nombre de cada función, cuál es el objetivo de cada función y qué parámetros tiene. ¿Vale? Y eso nos lo dice aquí. Nombre, parámetros y objetivo. ¿Vale? Por ejemplo, hemos dicho que la función floor devuelve, le pasamos un valor con decimales y devuelve el entero menor o igual que ese valor. Si yo quisiera saber cuál es la esperanza de vida, pero sin decimales, de España, o la que era la esperanza de vida sin decimales de España, pues le puedo decir: primero cojo la esperanza de vida, lo voy a hacer aquí en la que se vea en la máquina virtual. A ver, que tenía que haberla abierto antes. Vale, entonces hemos dicho que select from where. Hemos dicho que esas tres son obligatorias casi. Estamos en la base de datos World y yo quiero saber la esperanza de vida de country. En la base de datos World, sí. A ver, que esto está poco actualizado. Ahora, entonces yo quiero saber la esperanza de vida donde el nombre del país es Spain y me da 78,8, pero yo lo que quiero es quitar los decimales.
pero en la base de datos está el 78,8. Si quiero quitar los decimales es extraer ese valor, aplicarle, en este caso una función, y devolverlo sin esos decimales. Entonces, en este caso, voy a utilizar la función floor, a la que le paso un valor, en este caso el valor 78,8. Y lo que me devuelve será el 78, la parte entera de ese valor, ¿vale? Sin decimales. Hemos dicho que podemos trabajar con los valores de un campo, como veis, que será lo habitual. En bases de datos trabajaremos con los datos extraídos de nuestra base de datos. Pero no solo con un... me decías countries... bueno, en otra base de datos sí que viene como countries, ¿vale? Pero aquí es en singular. Lo que decía, estamos trabajando con los valores de un campo. En este caso yo he elegido solo un valor, que es el de España. Y por eso me salía, si le quito el floor, me sale solo un valor. Pero, evidentemente, ¿qué pasa que si quiero coger la esperanza de vida de varios o de todos los países? No tengo que ir uno a uno. Es decir, si yo este web lo comento, para que no lo tenga en cuenta, yo tengo todos estos esperanzas de vida. Yo puedo ir cogiendo o diciéndole al gestor de la base de datos que coja cada uno de ellos y le aplique la misma función. ¿Vale? Si yo a cada uno de estos le aplico la misma función, fijaos que va a él uno por uno, le va a ir metiendo la función cada uno de los valores y va obteniendo el resultado, ¿vale? Eso por cada una de las filas. 71,6, pues me devuelve 71. 83,5, pues me devuelve 83. Le está quitando los decimales. Si utilizáramos cualquier otra función, ya hemos dicho que el ceil lo que devolvería era el superior o el round, que redondearía, ya no sería el entero superior o el entero inferior, sino redondea, es decir, si es mayor o igual que 5, ¿vale? En este caso 71,6 redondea al alza, pero este 77,4 pues redondea a la baja, ¿vale? Entonces cada función hace, pues eso, tiene un objetivo y actúa de una manera diferente, devuelve un valor diferente, pero todas devuelven un único valor. Eso sí, cada una de ellas hay, por ejemplo, el round puede tener más de un parámetro de entrada, pero siempre devuelve un único valor en la salida, ¿vale? Me refiero, un único valor es que el round de 71,6,2 es el 71,60. Cogemos la siguiente fila, pues devuelve 83,50 por cada una de las filas. ¿Hasta aquí bien? Vale, pues eso es lo que hemos hecho aquí. Le mandamos la esperanza de vida, en este caso de 78,8, trabaja y nos devuelve el 78 y lo sustituye. Eso para un solo valor. Si fuera para más valores de la misma columna, pues como hemos visto le podemos quitar el where o elegimos algunos de una región concreta, ¿vale? Y aquí tenéis ejemplos de algunos de ellos. Del valor absoluto, dice, por ejemplo, sabiendo que el Producto Nacional Bruto de España es ese es el que está almacenado, ¿qué diferencia en valor absoluto tienen los países de la región Southern Europe con respecto a España? ¿Vale? Entonces yo sé cuáles son los países. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a tener que aparezca el punto y coma por lo menos. El nombre
de los países donde la región es igual a SAO de Europe. ¿Vale? Todos estos son los países del sur de Europa. Vamos a ver cuál es el Producto Nacional Bruto de cada uno de ellos. Y ahora vamos a ver cuál es la diferencia de ese valor absoluto con respecto al de España. ¿Vale? Su valor absoluto con respecto al de España, que era 500, vamos a verlo, que lo tengo por aquí apuntado, 553,233. 553,232. Vaya. Ahora sí. Pues por ejemplo, Albania tiene un Producto Interior Bruto menor que el de España, en 500.000. Evidentemente, España con respecto a sí misma, pues tiene 0. Vamos a buscar alguno, pero en cambio Italia tiene un Producto Interior Bruto mayor, ¿vale? ¿Qué pasa si queremos saber simplemente la diferencia y no saber si es mayor o menor? Pues yo puedo decirle esto, dime ese valor, pero después de calcularlo, aplícale el valor absoluto para quitarle el decimal. ¿Vale? Entonces, a cada uno de ellos lo pasa por la función valor absoluto y me devuelve el mismo valor pero sin el signo. ¿Vale? El mismo valor pero sin el signo. Italia, que estaba por aquí, también. ¿De acuerdo? Entonces, es un ejemplo de la del valor absoluto. Para que veamos que también se puede realizar, es decir, a ver, sí. Yo lo que estoy haciendo aquí es sobre el valor resultante de eso. ¿De acuerdo? No tiene que ser un valor constante siempre o tiene que ser el valor de una columna, sino que puede ser una expresión en la que intervenga una columna, ¿vale? Como es la que hemos utilizado ahora mismo. Vale. En este caso, pues dice cuántas decenas. Dice muestra los años por encima de la década de los países de la región Southern Europe, de esperanza de vida. ¿Vale? ¿Cuántos años por encima de la década? Pues lo que hacemos es, cogemos la esperanza de vida, le quitamos los decimales, vemos cuántas, ¿vale? En este caso, dividimos si dividiéramos entre 10 nos diría las décadas que hay, ¿vale? Y si le aplicamos el mod, me devuelve el resto, digamos, ¿vale? Pues 3 años por encima de la década. Y el cual este era el que os decía, este es muy interesante porque, como os avisaba ya en algún otro momento, los valores null son necesarios, pero hay que tenerlos en cuenta y normalmente no los tenemos en cuenta. Y me pasa a mí también, que muchas veces me olvido de que una columna puede tener un valor null, ¿vale? Entonces, el cual este es cuando algún valor sea null, en este caso, si el GNP old es null, sustitúyelo por el GNP, ¿vale? Esta es importante, el cual este. Vamos a verlo funcionando. Vale, vamos a quitar esta, que no nos moleste. Y entonces, dice que, por ejemplo, queremos saber qué incremento entre el GNP old y el GNP ha sufrido en los países, vamos a ponerlo en este orden, del sur de Europa. ¿Vale? Por ejemplo, Albania ha pasado de 2.500 a 3.205. Ha habido un incremento. ¿Vale? Pero ¿y Andorra? El problema de Andorra es que el GNP old es nulo. Y si yo quiero saber la diferencia,
A ver qué he puesto mal. Aquí sí que me da la diferencia. Pero aquí no sabe calcularla, porque no sabe cuánto es. Bueno, sí lo sabe. 1630 menos null, null. ¿Vale? Null, que es el valor desconocido. Yo no sé cuánto va a ser 1630 menos GNPOL porque desconozco GNPOL. Con lo cual, si desconozco esto, desconozco cuál es el resultado. Ahí interviene el coalescing. Es decir, yo podría decir, ten en cuenta que el GNPOL puede ser nulo. Y entonces le damos un valor por defecto. Si no tienes GNPOL, pues puede ser 0, si quiero, o puedo decirle, bueno, pues pon el mismo, porque me molesta el tener nulo aquí, darle el mismo valor que tenía el GNP. Es decir, si fuera 0, pues todo sería incremento. Si le pongo GNP, pues me dice 0. No tiene incremento. ¿Vale? Entonces, el coalesce es una función que coge un valor, o coge el valor que tiene, en este caso la columna, si es que tiene un valor distinto de null, pero si tiene un valor igual a null, lo que hace es sustituir ese null por otro valor. ¿Vale? Eso con todas las funciones. También tenemos funciones de cadenas de caracteres, ¿vale? Luego, por aquí la veremos. Pero antes de pasar a las funciones de cadenas de caracteres, vamos a ver las de grupo. Y luego ya nos entretenemos con todas las funciones, todos los tipos de funciones. ¿Vale? Pues estas son funciones de grupo o funciones de agregado, las leeréis por ahí también. ¿Y estas qué hacen? Pues hasta ahora vamos a ver la diferencia con respecto a esta. Fijaos que aquí en el parámetro nosotros le asignábamos un único valor, ¿vale? Un único valor y me daba el resultado. Las funciones de grupo, en cambio, le damos un grupo de valores. Por ejemplo, cogemos todos los valores de la esperanza de vida de todos los países de la región de Europa. Es decir, ahí tendríamos que meter, vamos a hacerlo aquí, aquí tendremos que meter todos estos valores, pero ya no uno a uno y que me devuelva un resultado. Ya no voy a obtener un resultado aquí, otro resultado aquí, sino que le paso de golpe todos estos valores y me devuelve un único valor como resultado de alguna operación sobre ellos. En este caso, el del ejemplo es la media, ¿vale? AVG es average, que es la media de la esperanza de vida de los países que están en la región de Europa. Con lo cual, es eso, cuando yo quiera ejecutar esta sentencia, lo que va a hacer el gestor de la base de datos es coger todos los valores de aquí, o todos los valores en realidad de todos los países de la región. Fijaos que los mete todos de una vez, y una vez que los tiene metidos, hace su labor, devuelve solo uno, 76,52. ¿De acuerdo? Que eso es lo que podemos hacer aquí. Dice, no me des todos los valores porque son demasiados y a mí lo que me interesa saber es simplemente la media. Vale, la media pero sin el name. Esto os lo voy a explicar ahora con el life expectancy. ¿Vale? Esta es la media de todos los países de la región del sur de Europa. Lo que no puedo poner, se me ha olvidado quitar el nombre, ¿de acuerdo? A la vez valores individuales y la media de todos esos valores, ¿vale? Porque unos son, como vemos, uno es un conjunto de valores y no puede aparecer, o por lo menos no en el estándar, ¿vale? Que luego Postgre
sí que es capaz de hacer cosas de estas. Pero no puedo a la vez poner todos los valores de la esperanza de vida y luego al lado la media. O elijo poner todos los valores o elijo una función de grupo. ¿Vale? Luego veremos que de alguna forma podremos combinar varios valores de resultantes de las funciones de grupo, ¿vale? Pero de momento que sí que se os quede que si yo intento utilizar una de estas funciones de agregado, una función de grupo, y me sale este error de que la esperanza de vida debe aparecer en una cláusula que ya veremos más adelante, o ser usado en una función de agregación, ¿vale? En otra función de agregación, yo podría utilizarlo en otra función, como el count, por ejemplo. ¿Cuántos países tienen? ¿Vale? De los 14 países en los que la esperanza de vida no es null, la media es de 76. Estos entonces son funciones de agregado. ¿Vale? Entonces, funciones de valores únicos, donde le mando en cada parámetro un valor y me devuelve un resultado, y funciones de grupo o de agregado, donde le envío un conjunto de valores en el mismo parámetro y me devuelve un valor resultante del conjunto de todos ellos. Luego lo que tenemos es que el resultado de una función puede ser recogido por otra. Aquí sabemos que cuando hemos hecho la media de la esperanza de vida, le enviábamos todos los valores de la esperanza de vida, hacía su ejercicio y devolvía un valor. Pero este valor puede ser, ¿vale?, enviado como resultado a otra función. En este caso a la función round, que necesita un valor que nosotros lo hemos cogido de la media de la esperanza de vida y luego le enviamos el valor 2 como segundo parámetro para que nos devuelva la esperanza de vida media con 2 decimales. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo podemos hacer. Evidentemente, yo os aconsejo no llegar directamente a la solución, sino ir poco a poco acercándonos a esa solución. Hemos dicho que vamos a hacerlo. Vale, empiezo viendo la esperanza de vida ¿vale? Empiezo viendo la esperanza de vida de cada uno de los países. Luego saco la media de la esperanza de vida. Y una vez que tengo la media, digo, pues todo esto, ¿qué es esto? Voy a hacer el round. Es decir, sería como hacer el round aquí. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que como no estoy utilizando una función de grupo, me lo hace para cada uno de los países de la región del sur de Europa. Al utilizar una función de grupo, que es, vamos a sustituir esto por cómo he obtenido eso, que es esto de aquí. Ese 76,50 y algo lo he obtenido de la media. ¿Vale? Entonces así vamos creando y podemos ir creando y utilizando unas funciones como parámetros de entrada de otra de las funciones. Ahí anidamos funciones, que es como se dice. Vale, pues hemos visto la media
hemos visto el count y luego ya pues puedo sacar el máximo. ¿Quién tiene la esperanza de vida más alta? Pues es una cosa que todavía parece sencilla, pero todavía no podemos hacer, ¿vale? O por lo menos no en una sola sentencia. Ya aprenderemos a hacer esto en una sola sentencia. Pero de momento, si yo quiero, bueno, voy a utilizar esta. ¿Quién es el país que tiene la esperanza de vida más alta? Yo lo máximo que puedo hacer es decirle, dime cuál es la esperanza de vida mayor de los países de la región del sur de Europa. Y me dice que el que más tiene 83,5. Y el que menos tiene es 71,5. Si yo quiero saber quiénes son esos países, pues ya tendría que hacer otra consulta. Vale, ya puedo decir... Yo quiero saber a 83,5. Vamos a ver quién es el que tiene 83,5, que es Andorra, y quién es el que tenía, a ver, el mínimo cuál era, 71,5. Y quién es el que tiene 71,5, pues Bosnia y Herzegovina. ¿De acuerdo? Esos son los países que mayor esperanza de vida tienen o que menor esperanza de vida tienen. ¿Vale? Pero no lo hemos podido hacer todavía en una sola... Sí, Claudio, en una sola sentencia. Hola, ¿se me oye? Sí. Me preguntaba si se puede hacer un sumatorio, un summary de todos los registros y dividido por alguna orden que también exista en Postgre que te diga cuántos registros hay. Si tú haces un sumario, una suma de todo y lo divides por el número total de registros, Sí. entonces automáticamente te daría la media. Sí, yo puedo hacer... Bueno, voy a utilizar esto, ¿vale? Como una fórmula, ¿no? Sí, yo puedo sumar. Esta es una función que también viene ahora en los... ¿Vale? Claro, perdón. saca la media solo, no estás diciendo cuál es el máximo o el mínimo. No, de momento para eso ya os digo que ya aprenderemos cómo hacerlo todo de una vez, ¿vale? Pero de momento, para poder obtener un país sabiendo que quién es el que tiene máximo o mínimo, ¿vale? Tiene que ser en dos sentencias. De momento la tenemos que hacer en dos sentencias. En una conseguimos cuál es el valor máximo o el valor mínimo y en otra tendremos que conseguir quién es el país que lo tiene. Porque además podría haber más de uno que tuviera la misma esperanza de vida. Y por ahí me dice David que si no es lo mismo esto, ¿vale? Que eso. Y efectivamente el valor es el mismo. Hay que llevar un poquito de cuidado, ¿vale? Porque ya el count no siempre me va a dar el mismo valor en la media, ¿vale? Porque aquí también pueden jugar los valores nulos. ¿De acuerdo? Si existiera, por ejemplo, vamos a hacerlo sobre el GNP-OL. Venga, sin web, de todos. ¿Vale? Fijaos que si sumo todos los GNP-OL y los divido entre las filas que hay, me sale un valor ligeramente distinto a si hago directamente la media. ¿Vale? Porque cuando yo cuento asterisco, cuento filas.
¿vale? Y la media lo hace sobre valores no nulos. Entonces, para que sea lo mismo, tiene que ser el count de GNPold. En este caso ya sí. ¿Vale? Entonces hay que llevar cuidado, como os digo, con los valores nulos. Hay que tenerlos en cuenta. ¿Vale? Entonces, cuando yo utilizo solo los valores no nulos, sí. Sumar todo y dividirlo entre el número de valores es lo mismo que la media. ¿Vale? Lo hemos comprobado. Y así hemos utilizado casi todas las funciones de grupo que salen así, porque me niego a utilizar la varianza, que alguien de vosotros sabrá mejor que yo cómo utilizarla para cosas estadísticas. Bueno, aquí tenéis también algunos ejemplos de funciones de valores de grupo. Luego tenemos funciones de listas, y esto es que los parámetros, en vez de cogerlos, por ejemplo, yo tenía el mayor, ¿no? Hemos utilizado el mayor y el menor. A ver, aquí lo sigo teniendo, ¿vale? Pero este máximo y este mínimo es de los valores de una columna. De toda la columna, ¿cuál es el mayor o el menor? Pero yo puedo utilizar el mayor valor de varios que le doy de la misma fila. ¿Vale? Por ejemplo, yo puedo saber si un país ha incrementado su Producto Nacional Bruto o lo ha decrementado en función de cuál es el mayor del GNP o el GNPO, ¿vale? Vamos a utilizar esta misma. Yo tengo por un lado el GNPO, tengo por otro lado el GNP, ¿vale? Pero yo quiero que se tenga en cuenta siempre el mayor de los dos, haya incrementado o haya decrementado, ¿vale? Entonces yo le digo cuál es el mayor entre el GNP y el GNPold, ¿vale? Y esto lo vamos a ordenar con la diferencia del GNPold menos el GNP, ¿vale? Y de manera descendente. Teníamos que haber cogido los no nulos. Bueno, aquí por ejemplo, este es el Producto Nacional Bruto, pero hay un país, como es este, no sé el nombre, pero se lo puedo poner. Vale. Y vamos a ponerle que solo aquellos GNPold no es nulo. ¿Vale? Por ejemplo, la Federación Rusa, cuando se hizo esta estadística, decreció. Tenía un Producto Nacional Bruto mayor, ¿vale?, que el GNP. ¿Pero cuál coge de los dos? Pues si tuviera que hacer la media, por ejemplo, a mí me interesa la media, pero que de entre ellos se coja el mayor valor. Pues el mayor valor de entre estos dos, fijaos que estamos en la misma fila, ya no en filas distintas, ya no es el max. Si yo quiero saber el mayor de varios valores de una columna, es el max. Si quiero saber el mayor valor de varios valores de la misma fila, es el greatest. ¿Vale? En este caso se coge, para la Federación Rusa cogeríamos el GNPold, para Ucrania también, para Noruega también, aquí también, hasta donde cogíamos, pero ya en Liechtenstein cogemos el GNP. Ya todos estos son países donde ha habido crecimiento y entonces se coge el GNP actual. ¿De acuerdo? Entonces, greatest compara valores de la misma fila, ¿vale?, y me da el mayor. Si fuera el least, ¿vale?, pues entonces sería el menor de los valores. ¿Vale? El least me daría el menor de los valores. Funciones de cadenas de caracteres. Lo mismo, fijaos que me dice el nombre, el objetivo
y cuántos parámetros. En este caso intentamos indicar si es un parámetro numérico o es un parámetro también de cadena de caracteres. En este caso está el grupo de funciones de cadenas que el valor que devuelven es otra cadena de caracteres, es decir, que se podría encerrar entre comillas. ¿De acuerdo? Pues, por ejemplo, el lower o el upper. Tenemos problemas pues porque yo a veces no sé muy bien. Vamos a coger esta de arriba. Yo hay veces que no sé muy bien si todo esto está en mayúsculas. ¿Vale? Y si está en mayúsculas, no me sale nada. Si yo comparo la región y busco dentro de la región aquellos valores que estén Southern Europe en mayúsculas, no sale nada. Para evitarnos también comprobar siempre si es mayúscula, si es minúscula, ¿eh? Ahora digo lo de todos los nombres. Le decimos, compárame no el valor que tienes en la base de datos, sino compárame ese valor al que primero lo has puesto en mayúsculas. ¿Vale? Lo pongo primero en mayúsculas y luego lo comparo. Entonces ya sí. Y me da igual que esto esté en mayúsculas, ¿vale? O evidentemente, si yo lo voy a comparar con algo en minúsculas, ¿vale? Pues lo que tengo que hacer es, en vez de convertirlo en mayúsculas, que no me sale nada, convertirlo a minúsculas. ¿Vale? Y lo puedo comparar fácilmente sin necesidad de saber si en mayúsculas o minúsculas. Bien, si me tuviera que saber yo todos los nombres esto, lo digo por Juan Francisco, que ha preguntado si es necesario conocerse todos los nombres de las funciones, yo suspendería también, ¿vale? Para eso están los manuales de referencia. Yo os aconsejo, eso sí, y ahora si acaso accedemos al manual de referencia, que me da no solo el listado y los ejemplos que yo os he puesto aquí, sino que hay más ejemplos y más listados, y hay más funciones incluso. ¿Vale? Aquí son solo algunas de ellas, digamos que las más utilizadas. Pero no hay que saberlo. Lo que hay que saber, nosotros en principio, si todo va bien, os dejamos consultar los manuales. Si en algún momento, en algún examen más para adelante, vemos que es necesario no dejaros abierto Internet y es necesario utilizar alguna función en alguno de los ejercicios, os diríamos, necesitáis esta función que necesita estos parámetros y devuelve este valor. ¿Vale? Entonces nosotros os explicaríamos la parte de sintaxis que necesitáis, os la pondríamos en los enunciados. ¿Vale? Queremos que sea lo más real posible, y cuando vayáis a cualquier empresa no os van a pedir que sepáis las cosas de memoria, os van a pedir que sepáis buscarlas, que sepáis interpretarlas y que sepáis utilizarlas después, ¿vale? Y eso es lo que vamos a intentar hacer nosotros también. Bueno, más cosas. Por ejemplo, una que se utiliza mucho, porque si no se nos va la hora. Substring, porque la tenéis también por ahí y suele dar problemas o suele complicar algún ejercicio que tiene substring. Dice que substring necesita una cadena como parámetro inicial y un conjunto de caracteres, ¿vale? Que es desde dónde vamos a coger esa cadena. Lo que hace es trocearla, ¿vale? Dice, devuelve una subcadena de cadena de longitud n desde el carácter de posición m, ¿vale? Y dice, si es negativo, comienza por el final. Vamos a hacer algún ejemplo y ya está, con los nombres, por ejemplo. Vale, yo quiero los nombres, pero quiero también solo una parte del nombre, por ejemplo. Es decir, le vamos a quitar a todos los países los dos primeros caracteres. Pues entonces le podemos decir, yo quiero el substring del nombre, un trozo del nombre. Substring es un trozo del nombre.
empezando por el 2 sería quitarle 1, empezando por el 3. ¿Vale? Es decir, al nombre original de Albania, que es esto, le hemos quitado la A y la L. A Andorra le hemos quitado Dorra. Le hemos quitado el AN para que dé Dorra. Hemos dicho que podemos utilizar las funciones en el select, pero también en el where o en el order by. Vamos a utilizarlo en el where. Y esta función, yo quiero saber qué países tienen... esta función no. Quiero, por ejemplo, a ver si lo tengo aquí el position. Lo tengo... No, porque estas son las que devuelven valores numéricos, ¿vale? Vamos a utilizar esta, a la que le paso 2 cadenas de caracteres y me devuelve la posición en la que está la segunda cadena en la primera. ¿De acuerdo? Me devuelve una posición, es decir, si se encuentra, me devuelve una posición y si no, pues me devolverá un 0. Y porque yo quiero saber si hay países en cuyo nombre hay un espacio. Sí, el substring y substring lo miramos ahora, ¿vale? No reconocería substring, str, sí, parece que detecta las dos, ¿vale? Pero vamos a ir con esta que hemos visto, que es strpost. Esta de strpost, por ejemplo, podemos utilizar también position, ¿vale? Que es similar. Pero bueno, strpost me dice que, y tengo que mirarlo, como veis, cadena 1 es la que va a contener a cadena 2, ¿vale? La grande, digamos. Pues vamos a ver si en el nombre tiene espacio. La cadena puede ser simplemente un carácter de caracteres. Me ha faltado el where aquí. Y esto tiene que ser mayor que 0. Pues todas estas, strpost que devuelve un número, ¿vale? Hemos dicho que si devuelve 0 es que el espacio no está en el nombre. Si devuelve un valor mayor, que puede ser en este caso, pues a lo mejor es la 7, ¿vale? Si es la 7, pues 7 es mayor que 0, sí, pues Bosnia-Herzegovina tiene un espacio, o 2 en este caso, República Checa o las Islas Feroes, ¿vale? O Reino Unido. ¿De acuerdo? Entonces, esta función, que es de cadenas de caracteres, pero que devuelve número, me servirá para saber si, pues en este caso, si los nombres de los países tienen un espacio en medio, ¿vale? Y como veis, la podemos utilizar sin problemas, o no de manera trivial, pero bueno, podemos utilizarla dentro del where también, igual que lo utilizábamos dentro del select. Si quisiéramos, por hacer algo en el order by, vamos a decirle que ordene viendo en qué posición está el espacio y que lo ordene por esa. Ascendentemente en este caso, pero solo para los que... Venga, vamos a dejar el where, que si no me va a poner muchos ceros. Veis cómo a mí tampoco me salen las intenciones de sentencias a la primera, ¿vale? Entonces no nos tenemos que asustar, ver el resultado e intentar interpretar en qué nos falta para llegar al resultado que queríamos, ¿vale? Fijaos, lo hemos utilizado en este caso en todo, en el select, en el where y en el order by. La misma función en este caso, pero bueno, podría ser otras. Entonces hemos ordenado por en qué posición tienen el espacio. La que tiene el espacio más cerca es San Marino y la que la tiene más lejos es Svalbard, porque coge solo el primer espacio, en este caso.
¿De acuerdo? Hemos dicho que os iba a decir un poquito dónde están. El examen será todo práctico. El examen será lo importante, por lo menos, práctico, ¿vale? Porque tenemos que ver, como sabéis, hay un poco de modificación en la evaluación. Esto de los resultados de aprendizaje, y os tenemos que poner alguna preguntilla del resultado de aprendizaje 1, que es toda la parte introductoria. Entonces, algo testimonial tiene que caer de ahí, ¿vale? Pero el grueso del examen va a ser, y el grueso también de la calificación y de la ponderación, va a ser la unidad 2 y algo de la unidad 3. Bien, documentación. Yo os aconsejo que siempre acudáis a la documentación oficial. Ya sé que en muchos casos acudiréis también a otro tipo de herramientas de inteligencia artificial y puede ser útil, ¿vale? Pero la información siempre más actualizada es la que vais a encontrar en la documentación oficial, en este caso de Postgre. Bien, y aquí tendremos funciones y operadores, ¿vale? El punto 9. Pues fijaos que existen, ya solo con ver el índice ya es enorme. Nosotros estaríamos viendo pues funciones de cadenas. En este caso hemos visto matemáticas, ¿vale? Y por ahí estarán las de grupo. Pues estas son las funciones de cadenas. Y estábamos viendo si existía substring, ¿vale? En el nombre, una que tenga en el nombre substr, venga, estas no, que son más difíciles. Y tenemos substr por un lado y le mandamos esos parámetros. Fijaos que os dice cómo utilizarlo y os da algún ejemplo. Vosotros tenéis que interpretar de aquí. Yo quiero una subcadena a la que le paso, esta es la primera cadena que le paso, alfabeto, pero quiero a partir de la 3 y vemos como la 1 y la 2 se han perdido. O a partir de la 3 quiero 2 y entonces me muestra solo pH, ¿vale? Vamos a ver si existe, y digo vamos a ver si existe porque, ¿vale? Porque yo tampoco me acuerdo de todas, pero bueno, yo sí que tengo facilidad y he generado esa facilidad de encontrar las funciones que vosotros también necesitaréis. Y esta se utiliza, aunque hace lo mismo, pero se utiliza de una forma un poquito distinta. En este caso, si yo quiero la subcadena, me dice que le tengo que mandar una cadena como primer parámetro, pero luego en vez de con comas tengo que utilizar el from y for. Va a hacer lo mismo, ¿vale? Pero, es decir, a ver si tengo yo por aquí todavía la del... Venga, pues la pongo aquí. Vamos a utilizar substring, a la que le mando el nombre y ahora le digo desde la posición, porque esto es la posición de cada uno, ¿vale? Desde la posición del espacio. ¿Vale? Y fijaos que de San Marino hemos cogido el substring. Es lo mismo, pero en vez de comas aquí utiliza str utiliza comas, substring utiliza from y luego for. ¿Vale? Entonces, el nombre entero es San Marino, pero yo he utilizado la combinación entre strpost y substring para que me salga solo marino, es decir, sin el san, o sin el holy, o sin farol. ¿De acuerdo? Estoy quitando un trozo. ¿Vale? Esto era de cadenas, tanto las que devuelven números como las que devuelven cadenas de caracteres. Y luego están las de fechas, ¿vale? Y ya no nos da tiempo a mucho más. Las de fecha os las dejo también, evidentemente,
Las funciones de fecha pues trabajan con timestamp, son fechas, pero es una forma de registrar la fecha que ya no es año, mes, día, sino es a través del número que corresponde al tiempo que ha pasado desde una fecha dada, ¿vale? Entonces tenemos age para saber el tiempo que ha transcurrido desde dos fechas, ¿vale? Y nos lo devuelve así en 43 años, 9 meses y 27 días en este caso. Y el extract es para sacar el año, el mes, el día o en este caso del ejemplo, la hora, ¿vale? Claudio, dime. Sí, si este PDF que está mostrando en pantalla, la presentación, se puede subir a... Está ya en lo de los materiales para las tutorías online, ya lo tenéis abierto, ¿eh? Vale, gracias. Venga, y con esto cerramos. Hemos llegado al final de esta presentación y la podéis visitar cuando queráis y cualquier duda al foro. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.